Entonces hoy día vamos a ver el ciclo de la urea. Básicamente entonces lo que estábamos hablando recién, todos los aminoácidos que tenemos de la dieta o también de nuestro cuerpo se pueden desaminar y podemos formar amonio y el esqueleto carbonado que sabemos que es un alfa ketoácido. Como les acabo de decir, los alfa ketoácidos entonces, dependiendo del tipo de aminoácido, para convertirse en algunos intermediarios del ciclo de Krebs, pueden formar entonces piruvato acetil-CoA que me van a servir para poder generar energía o glucógeno, o por otro lado generar acetil-CoA y luego ácido graso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que del lado amonio, ese amonio básicamente es tóxico para nuestro cuerpo, por lo tanto necesitamos procesarlo, metabolizarlo en nuestro hígado para que sea un compuesto menos nocivo, que sea fácil de eliminar. Entonces hoy día vamos a ver cómo ese amonio es capaz de convertirse en urea para eliminarlo por la orina. ¿Sí? Entonces, básicamente ese metabolismo va cambiando de manera de ser vivo, pero nos vamos a centrar obviamente en cómo se expresa el nitrógeno en mamíferos, que eso nos compone a nosotros, que es cómo se forma urea. Dependiendo entonces el animal, por ejemplo, nosotros vemos en las aves que en vez de formar gracias a algunas enzimas, entonces tenemos aquí el ciclo de la urea, es en el fondo procesar todo ese amoníaco para que no sea tóxico. ¿Qué pasaría si no funcionara el ciclo de la urea? Entonces empezaríamos a tener un aumento de los compuestos nitrogenados en nuestra sangre y tendríamos problemas neuronales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que este ciclo comienza en la mitocondria, porque ya vimos que el amonio se forma en la mitocondria. Pero después vamos a ver que el término del ciclo de la urea, el procesamiento ocurre en el citoplasma. ¿Sí? Entonces una mezcla de ambas cosas. Vamos a ver en primera parte que parte de la mitocondria, como lo vemos ahí, y luego vamos a salir al citoplasma. Como les dije entonces, recordar, la urea puede ir por el torrente sanguíneo sin ningún problema, no es tóxico. Y básicamente toda esa urea es capaz de llegar a los riñones, es filtrada y eliminada correctamente después por la orina. Entonces es una forma súper estable de eliminar el nitrógeno. Entonces, nos habíamos quedado hasta aquí, habíamos visto entonces que a partir de distintos metabolismos de aminoácidos obteníamos finalmente amonio. Ahora vamos a ver que el primer paso para poder recién entrar al ciclo de la urea, esto en el fondo es como pre-ciclo de urea, va a ser la formación de carbamil fosfato. Esta molécula que ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Todo el amonio entonces que está en las mitocondrias que formamos aquí va a tener que convertirse en carbamil fosfato para recién ahí ingresar al ciclo de la urea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Gracias a la enzima carbamil fosfato sintetasa. Bueno, y utilizando dos moléculas de ATP. Sumamente importante entonces recordar que esto gasta energía, este metabolismo necesita energía para poder eliminar correctamente el amonio. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunten cuál es el precursor del ciclo de urea, para yo comenzar el ciclo de urea, yo ya necesito tener la carbamilfosfato. ¿Sí? Ese es el precursor. Por lo tanto, esta reacción que acabamos de ver no es parte del ciclo de la urea. Recuérdenlo, por favor. No es parte del ciclo de la urea.
Esta reacción que acabamos de ver no es parte del ciclo de la urea. Esta es la formación del precursor para ingresar al ciclo de la urea. Yo formo esto en la mitocondria y el fosfato entra al ciclo de la urea. ¿Sí? Esto no es parte del ciclo de la urea. Entonces, vamos a ver cómo ocurre esta reacción. Si como les dije, no olviden esta enzima entonces carbamil fosfato sintetasa 1, el nombre lo dice, forma el carbamil fosfato. Nuestro único precursor importante es la síntesis, o sea, perdón, para que podamos comenzar con el ciclo de la urea. ¿Dónde ocurre esto? En la mitocondria. Estamos en la mitocondria. Para asimilar entonces esta formación de carbamil fosfato es importante saber que obviamente necesitamos amonio, porque estamos procesando amonio, y también necesitamos bicarbonato, ¿sí? HCO3 máximo, ¿sí? Entonces, de la suma de este amonio más bicarbonato y los dos ATP, es que podemos formar la carbamil fosfato. ¿Sí? Ahora veamos si el ciclo de la urea como tal. Nosotros pensamos porque si no logramos solamente 4 reacciones, ¿ya? No es tan terrible como hacer con tantas moléculas. Pero básicamente entonces, cuando le preguntemos cuál es el precursor, no olvidar, esta carbonifosfato, no es el amonio, es carbonifosfato. Y vamos a ver entonces estas 4 reacciones que básicamente van a lograr producir urea finalmente. La voy a decir de una forma un poco más rápida, pero vamos a ver uno por uno. Vamos a tener entonces que esta carbonifosfato que se produjo en su primera reacción, lo que va a ocurrir es que se convierta en citrulina. Si forma citrulina y esta citrulina va a poder salir de la citrulina. Lo recuerdan este intermediario, pero básicamente es la citrulina unida a AMP. ¿Sí? Pero vamos a verlo, por eso lo pensamos. Después tenemos la tercera reacción donde vamos a ver que la succinato se va a convertir en arginina. Una por una. Ahora sí la funciona como una puta. Para que podamos formar citrulina, nosotros sí o sí necesitamos nuestro precursor que ya decimos que es la carbonilfosfato. Esta carbonilfosfato necesita reaccionar con ornitina, ¿sí? Entonces, la reacción entre carbonilfosfato y ornitina va a formar esa citrulina, ¿sí? Primera reacción. Así que, de acuerdo a la reacción una por una. Sí. Aquí. ¿Quién va a mediar esa reacción para que se forme citrulina? Es la carnitina transcarbamolilasa, ¿sí? Tiene un nombre un poco extraño, pero esa es la enzima en el fondo que es capaz de producir citrulina. Esa citrulina entonces dijimos que puede salir de la mitocondria y va a ir a la citosina. Por lo tanto, si se dan cuenta, solo la reacción 1 del ciclo de 3 ocurre en la mitocondria. Todo lo demás que vamos a ver ocurre en el citoplasma. ¿Sí? Algo muy importante recordar.
Solo la primera reacción del ciclo de urea. Citrulina. Cuando sale entonces el citoplasma, va a poder reaccionar, va a utilizar ATP, ya dijimos que era un intermediario, no me importa que recuerden el intermediario, pero sí me importa que recuerden que la citrulina utilizando ATP va a reaccionar con el aspartato y van a generar alquiminos succinatos. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La citrulina utilizando ATP reacciona con el aspartato y forma alquiminos succinatos. La enzima que hace eso se llama alquiminosuccinato sintetasa. Luego, entonces, ese alquiminosuccinato va a poder, en el fondo, a hidrolizarse, va a poder, en el fondo, separarse en dos moléculas distintas, y esa hidrólisis del alquiminosuccinato va a generar alquimina y fumarato. ¿Resuena el fumarato? No, perfecto. Ok. Vamos a ver cómo se relaciona. Entonces, tercera reacción importante, la alquiminosuccinato se hidroliza y genera alquimina y fumarato. Esa entonces es hidrólisis y ahora esa alquimina se divide en urea y ornitina. La ornitina puede entrar en la mitocondria, seguir con el ciclo, y la urea entonces va a salir a la sangre y va a llegar a los riñones para ser eliminada, excretada, ¿sí? Quien entonces hidroliza a la alquimina, sí, es la succinasa. Y ahí están entonces nuestras 4 reacciones metabólicas para la eliminación de la urea. Voy a intentar anotarlas aquí ordenadas para que... Entonces, ya, entonces, nuevamente, y última vez que lo vi. La carbamil fosfato entonces se convierte en citrulina cuando se junta con la ornitina. Primera reacción. ¿Sí? Reacción 1. Reacción 2. ¿Qué pasa con la citrulina? Ahí. Ya, va a entrar a TP. ¿Qué más a entrar? Oxidar. Muy bien. Entonces, como tal como se le di, va a entrar aspartato y se forma arginina, succinata. ¿Sí? Reacción 3, ¿qué pasa con el succinato? Se convierte en arginina y en fumarato. Y reacción 4, se vuelve a hidrolizar y se forma urea y ornitina. ¿Sí? La ornitina y la misma. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué parte ocurría en la mitocondria?
Solo esta ocurre en la mitocondria. Y estas tres en el citoplasma. ¿Sí? Un punto más o menos. Mira, pero básicamente aquí lo más importante es que recuerden qué ocurre en el mitocondrio, qué ocurre en el citoplasma, cuál es el precursor, cuántas reacciones son. Y en el fondo, eso de ahí es lo más importante, que vayan recordando que pasamos a citulina, de citulina a quinosuccinato, de succinato a arginina y fumarato, y de la arginina sale entonces la urea y la ornitina nuevamente. Entonces, bueno, ahí está una tablita, ya no se la voy a leer, pero básicamente está el paso a paso de lo mismo que les estamos viendo en el dibujo, ¿sí? Aquí entonces están las enzimas que yo les estaba hablando, son las mismas que están en la diapo anterior. Y qué cosa ocurre entonces en la mitocondria, qué cosa ocurre en el citosol. Entonces, como les había comentado, hay algunas relaciones con el ciclo de Krebs. Si vemos entonces el ciclo de la urea, básicamente en el ciclo de la urea vimos que se formaba, por ejemplo, aquí fumarato. Y ese fumarato básicamente puede entrar al ciclo de Krebs, puede viajar a la mitocondria y entrar al ciclo de Krebs, al igual que el fumarato se puede convertir en malato y también puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces hay una conexión ahí. El fumarato que se forma en el ciclo de Krebs puede entrar, o sea, perdón, que se forma en el ciclo de la urea, puede entrar al ciclo de Krebs, si fuera necesario. Y viceversa, del ciclo de Krebs, nosotros vemos que se forma aspartato. Ese aspartato del ciclo de Krebs es el que se utiliza para generar la arginina succinato. Entonces, estos dos ciclos se relacionan, se necesitan de hecho, porque uno ayuda a que ocurra el otro. ¿Sí? Sin ciclo de Krebs no tendríamos aspartato, no habría ciclo de urea. Necesitamos entonces esta convergencia entre estos dos ciclos. Por lo tanto, y esto siempre lo preguntan, por eso lo voy a recalcar, no olvidar estas dos moléculas entonces intermediarias que se correlacionan entre el ciclo de Krebs y el ciclo de urea. El fumarato que se forma en el ciclo de la urea es utilizado en el ciclo de Krebs. El aspartato que se forma en el ciclo de Krebs es utilizado en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Por lo tanto, fumarato y aspartato son intermediarios de ambos ciclos. No olvidar. ¿Cómo se regula entonces esto? Entonces, básicamente, como lo habíamos hablado, dos situaciones en que va a ocurrir todo este metabolismo y en el fondo, desaminación de aminoácidos, y que necesitemos eliminar después y producir urea, va a ser en ayunos prolongados, ya empecemos a degradar proteínas, y en dietas altas en proteína, en que yo consuma mucha proteína, más quizás de la que estoy utilizando para producir proteínas. ¿Sí? En esos dos casos, entonces, nosotros vamos a ver que va a haber degradación de proteínas y vamos a necesitar eliminar aminoácidos, o sea, eliminar ácidos como urea. ¿Cómo va entonces a generarse esta regulación? Básicamente, cuando hay glutamato, este glutamato es capaz de reaccionar con el acetil-CoA, que anda dando vueltas. Solamente cuando hay mucho glutamato. O sea, se degrada mucho aminoácido, se forma mucho glutamato. Ese glutamato, entonces, junto con la acetil-CoA, gracias a la enzima que está aquí escrita en ese glutamato sintetasa, va a producir esta molécula que se llama N-acetilglutamato. O sea, glutamato más acetil-CoA genera N-acetilglutamato. Fusionamos los nombres. Ese N-acetilglutamato es una molécula que puede regular alostéricamente a la fosfato sintetasa. ¿Sí? Por lo
liberando, gracias a la carbonilfosfato sintetasa, pasa a ser carbonilfosfato y está el ciclo de los dos. Entonces podríamos incluso decir que es como una regulación positiva. La misma que fosfato sintetasa. ¿Sí o no? ¿Se entiende por qué ocurre esa molécula? Solo es porque hay mucha degradación de proteínas. Eso genera mucho glutamato. No olvidar entonces que es un regulador. Ácido donde se convierte cada uno, eso no me importa, pero sí que podemos clasificar. Nosotros los aminoácidos los podemos clasificar en los gluconeogénicos, que básicamente me ayudan a que haya gluconeogénesis, y los cetogénicos, que me ayudan a que haya cetogénesis. ¿Sí? Todos los que están entonces encerraditos en morado, que como dije, no necesito que se los aprendan, pero básicamente sí que sepan que se van a convertir en intermediarios de algunas formas del ciclo de Krebs, por ejemplo, o convertirse directamente en piruvatos, en alguna cosa que sirva para fomentar todo lo que es la gluconeogénesis. Cualquier intermediario de ahí va a servir para generar cosas, generar energía. En cambio, los cetogénicos, que son los que están encerraditos en ese refresquito, sí o sí se van a convertir en un grupo acetilo, un acetil-CoA, o en un acetocetilo, CoA, que es un intermediario, que básicamente van a ayudar a que se generen cuerpos cetónicos. O sea, que van a entrar el metabolismo de ácidos grasos probablemente, o van a generar cuerpos cetónicos. ¿Sí? Así que básicamente aquí lo único que quiero que recuerden es que existen los gluconeogénicos, existen los cetogénicos, y cuál va a ser entonces tu meta de cada tipo. Los gluconeogénicos van a llevar a que se sintetice glucosa. Los cetogénicos van a ayudar a que se formen cuerpos cetónicos. ¿Sí? No olvidemos también entonces lo que habíamos hablado en la clase pasada, los aminoácidos esenciales son todos los aminoácidos que no somos capaces de producir y que necesitamos adquirir de la dieta. ¿Ya? Entonces, les comento, obviamente entonces todos estos aminoácidos esenciales necesitamos adquirir de la dieta y tenemos una enzima para cada uno de esos aminoácidos que va a ser capaz de metabolizar el aminoácido. Hay algunas condiciones o mutaciones en que se genera una mutación en una enzima que no permite el metabolismo de uno de estos aminoácidos. Y aquí es cuando podemos entonces ingresar o hablar de algunas patologías que son en el fondo genéticas, en donde va a haber un problema, un defecto, para poder metabolizar bien algún tipo de aminoácido, no todos. Bueno, entonces, aquí dejo una tabla, por ejemplo, una de las enfermedades más comunes, o sea, enfermedades, condiciones más comunes, sería, por ejemplo, el albinismo. En el albinismo tenemos básicamente una enzima de glucosa, que es la tirosina 3 monooxigenasa, y eso va a generar esa falta de pigmento, el cabello blanco. ¿Recuerdan aquí que tenemos muchas frases? Tenemos la fenilalanina, que básicamente debería poder degradarse gracias a la fenilalanina hidroxilasa. Y en este caso, en la fenilcetonuria vemos que esa enzima falla. Y como falla, entonces el cuerpo obviamente debe compensarlo de alguna forma. Y para eso entonces va a generar esta vía alternativa que es el metabolismo de la fenilalanina.
Entonces, básicamente se van a generar, no espero que se aprendan las reacciones, se van a generar estos compuestos que van a ser dañinos, ¿sí? En este caso, entonces, ¿qué problemas podríamos ver? Esto es un poco más grave que el albinismo. En este caso, por ejemplo, como sale ahí, el exceso de estas dos moléculas va a ser muy tóxico, va a generar, por ejemplo, retraso mental, va a generar problemas motores, va a generar problemas conductuales, porque va a dañar específicamente al cerebro esas grandes cantidades de este grupo amino, ¿sí? Si la deficiencia es solamente de una enzima, puede generar grandes daños y secuelas a nivel motor, psicológico, mental de una persona. Obviamente hoy en día esto se puede tratar, siempre que lo detectemos a tiempo. O sea, al recién nacido si se le detecta inmediatamente, se puede generar un tratamiento y evitar este problema, pero siempre que se detecte. Y aquí es muy importante entonces, que hoy en día Brasil se está haciendo, que es a los recién nacidos hacerles un panel para detectarles algunas mutaciones puntuales y poder entonces prevenir encontrar secuelas tardías. ¿Sí? Y ahí es muy importante entonces el análisis tanto de laboratorio, tanto genético, que realmente puede cambiar la vida de una persona y de una familia. Eso con respecto entonces al metabolismo de los aminoácidos. Conocemos entonces las preguntitas. Entonces, ahora vamos a integrar un poco el metabolismo de lo que estamos viendo, porque esto es una solemna, así que usted que lo integre. Lo vamos a pasar y la próxima clase lo podemos volver a repasar. Entonces, ya que vimos todos los metabolismos, vimos el de carbohidratos, vimos el de líquidos y el de aminoácidos, entonces ahora vamos a hablar un poco de la integración de... ¿Sí? La próxima semana es la siguiente, ¿verdad? Sí. Porque nunca tengo que hacer casi libre. ¿Me has entregado? No, para el miércoles. A ver, hoy día tenemos clase en el que entregamos los casos clínicos, el lunes los presentan, el lunes la semana. Si quisiera que No, hoy día no. Ahora vamos a hablar un poco de la integración de estos metabolismos. Básicamente aquí vamos a dejarlo de hablar tanto de enzimas y vamos a hablar más a nivel fisiológico, cómo se integran los distintos metabolismos de los que hemos visto, ¿sí? En qué condiciones ocurren, vamos a refrescar la memoria. Entonces, recordad que hemos visto muchos tejidos distintos. Principalmente el que más nos gusta trabajar es el hígado. Casi todo ocurre gracias al hígado. Pero también hemos visto otros tejidos que básicamente o utilizan energía o ayudan a almacenar, por ejemplo, como el tejido adiposo, que vimos que no servía para poder almacenar y movilizar líquidos. Vimos también cómo funcionaba entonces la absorción de los intestinos. Sí, vimos distintos entonces tejidos que al final están todos conectados. Entonces, no olvidemos lo maravilloso que es el hígado, básicamente que vemos que se pilla para todos los metabolismos. Metabolismo de lípidos, proteínas, produce bilis, metabolismo de carbohidratos, síntesis entonces de cuerpos cetónicos. Lo vimos absolutamente en todos los metabolismos. Entonces, básicamente nosotros nos vamos a centrar ahora a hablar de cómo integramos ya estas tres macromoléculas, cómo son metabolizadas, cómo se sintetizan. Los lípidos podrían entonces viajar al hígado a través de la sangre, pero los lípidos igual pueden viajar a través del sistema linfático, ¿ya? Es importante que recuerden que los lípidos sobre todo pueden viajar por dos vías. Entonces comencemos con la integración. Con respecto entonces al metabolismo de la glucosa en el hígado, aquí de todos los productos metabólicos que pueden tener los carbohidratos, ¿sí? Entonces nosotros vimos que en el hígado puede llegar la glucosa y puede fosforilarse gracias a la exoquinasa, eso lo vimos, y se convertía entonces en glucosa 6-fosfato.
¿Sí? Esas glucosas metabólicas, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, pudimos ver que el hígado es capaz de liberar la glucosa 6-fosfato hipoglicemia, ¿sí? Un ayuno prolongado, ¿sí? Un exceso de ejercicio. En una situación en donde se genera una hipoglicemia, entonces vamos a ser capaces de ver que el hígado libera glucosa. Otra ruta que vimos entonces, básicamente, era que el hígado era capaz de hacer glucogenogénesis, producción de glucógeno. ¿En qué condición ocurría eso? En una hiperglicemia. Recordar siempre la glucogenogénesis, la producción de glucógeno, ocurría cuando había un exceso de glucosa. Entonces, en una hiperglicemia, cuando va a sobrar la glucosa, es que el hígado va a pensar en almacenarlo como glucógeno. Tercer día. Vimos también que el hígado era capaz, o bueno, todos los tejidos en general, son capaces de generar glucólisis, síntesis tipo A, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Aquí. ¿Sí? ¿En qué condiciones ocurre eso? Hiper o hipoglicemia. ¿En qué condiciones yo puedo gastar energía? En una hiperglicemia, cuando yo tengo glucosa y cuando se gasta. El que va a estimular todo lo que es la glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa es la insulina. Yo no voy a gastar cuando me falta. Es necesario. Si yo tengo, puedo gastar, incluso almacenar. Si yo no tengo, no me voy a poner a gastar. Necesito cuidarlo, ¿sí? E incluso producir más. Entonces, glucólisis y todo lo que tiene que ver con catabolismo de la glucosa solamente ocurre en situaciones de hiperglicemia, donde la insulina va a regular y va a estimular ese catabolismo. Y también vimos que si había un exceso de acetil-CoA, ese acetil-CoA podía pasar a la síntesis de ácidos grasos y finalmente la producción de triglicéridos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué condiciones ocurriría eso? ¿Qué hormona estimula la síntesis de ácidos grasos? La insulina. Entonces, ¿en qué condiciones ocurriría la síntesis de ácidos grasos? En una hiperglicemia. ¿Sí? La síntesis de lípidos para después poder almacenarlos como triglicéridos ocurre en una hiperglicemia, en condiciones donde yo tengo de sobre. Eso con respecto entonces al metabolismo de los carbohidratos. 4 tipos distintos de vías. No olvidar entonces en qué condiciones hiper o hipoglicemia, que está regulado por la insulina o el glucagón. La 1, liberación de la glucosa en la sangre, ocurre en hipoglicemia. La 1 podría ser gluconeogénesis, sí. Perdón. ¿De cuál está hablando? ¿De la liberación de la glucosa? Gluconeogénesis. La 2 es hiper, 3 es hiper, la 4 Hiper. Solo la primera entonces está mediada por glucagón. ¿Sí? Ya, algo que deberíamos tener más fresquito, metabolismo de los aminoácidos. Entonces, lo primero que vimos es que todos los aminoácidos que consumimos, prácticamente, pueden ser entonces enviados a otros tejidos y también son utilizados para sintetizar proteínas. ¿Sí? Primera cosa que vimos. Entonces, básicamente, los otros tejidos pueden utilizar esos aminoácidos para generar proteínas, para generar hormonas, ¿sí? Lo primero que va a hacer el cuerpo siempre es utilizarlo. Biosíntesis de nucleótidos, hormonas y
porfirinas. ¿Qué eran las porfirinas? Ay, no sé qué. ¿Qué eran las porfirinas? Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando sobra carbohidratos, pues sobran proteínas? Cuando hay más de lo que necesito. ¿O qué pasa cuando en el fondo me falta energía y ya no me quedan carbohidratos ni líquidos? Entonces ahí comenzamos con el catabolismo de aminoácidos, donde vimos que los aminoácidos entonces se separaban en su esqueleto carbonado. ¿Cómo se llama el esqueleto? Un ketoácido, cetoácido, y su grupo amino que podíamos meterlo al ciclo de la. Entonces, básicamente hacemos esa desaminación, donde primera opción, 4A, acá. Todo lo que parte que es del ketoácido, entonces, puede convertirse en acetil-CoA, puede entrar al ciclo de Krebs, y puede incluso llegar a ser gluconeogénesis, ¿sí? El exceso de aminoácidos puede llegar a generarme una gluconeogénesis, o aminoácidos para producir glucosa. ¿En qué condiciones ocurre eso? Hiperglucemia. ¿En qué condiciones yo voy a ocupar aminoácidos para producir glucosa? En una hipoglicemia. Me falta glucosa, ocupo aminoácidos para producir gluconeogénesis. Hipoglicemia. ¿Qué hormona regula eso? El glucagón. ¿Sí? Glucagón cada vez que sea hipoglicemia, recuerda. Segunda opción. Voy a ocupar todos esos aminoácidos, ok, se transformaron en acetil-CoA, pero en realidad necesito gastar necesito energía, entonces los ocupo para generar energía, tipo de Krebs, y todo lo que tiene que ver con la fosforilación oxidativa. Segunda opción en donde puedo ocupar los aminoácidos. ¿Sí? Tercera opción. Tengo demasiada acetil-CoA a partir de esas proteínas y aminoácidos. Entonces, ya no sé qué hacer, no lo estoy gastando, no necesito más glucosa porque tengo carbohidratos, entonces se transforman en ácidos grasos y en triglicéridos. Lo almaceno como grasita. Y cuarta, entonces, parte, ¿qué pasa con el grupo amino? Ya dijimos entonces que entra al ciclo de la urea. Para poder entonces, ¿para qué sirve el ciclo de la urea? ¿Para qué sirve el ciclo de la urea? Para secretar. Para metabolizar el amoníaco, muy bien, y poder eliminarlo de una forma que no sea dañina. Recuerden que el amoníaco es tóxico. Necesito convertirlo en urea para que no sea tóxico. ¿Sí? Y bueno, básicamente entonces, como estábamos hablando, todos los esqueletos que se producen pueden ser utilizados para la gluconeogénesis, como estábamos hablando. Y básicamente generar entonces lípidos y carbohidratos. ¿Sí? ¿Sí o no? Yes. Nuevamente entonces aquí, en general el metabolismo de los aminoácidos ocurre solamente en los dos casos que vimos, que era en un ayuno prolongado o en un exceso de consumo de proteínas. Solo en esos dos casos. Tercero, metabolismo de los lípidos. ¿Recordamos un poco esto? Entonces, primero que vimos de los lípidos, entonces todos los lípidos que consumíamos llegaban al hígado. ¿Cómo llegaban al hígado? ¿Por qué tipo de moléculas? Desde el intestino. Por los kilomitrones llegaban entonces al hígado, y el hígado entonces era capaz de utilizarlos, por ejemplo, para hacer algunas hormonas, para poder producir células. Segundo caso,
Podría también utilizarlo para generar energía, beta oxidación, ¿sí? Generar entonces ATPA y puedes utilizar mucho ATP. De la beta oxidación, ¿en qué situación ocurre? En una hipoglicemia. ¿Sí? La beta oxidación ocurre principalmente en el músculo. En el hígado igual puede ocurrir. Pero principalmente, claro, normalmente lo vemos más en el músculo. En el músculo y en el hígado es donde podría ocurrir. Sigo. Dijimos también que podía generarse de muchos tipo A, incluso en exceso. El exceso de ese tipo A podría convertirse en cuerpos cetónicos. ¿Para qué sirven los cuerpos cetónicos? Energía para tomar más del siguiente proceso. Para mandar energía a órganos que necesiten mucha energía, como cuál? Como el cerebro. Que dijimos que el cerebro no era capaz de hacer beta oxidación, entonces le venía muy bien que le enviáramos desde el hígado, se le envían entonces cuerpos cetónicos para que pueda utilizarlo como energía. ¿Sí? ¿Qué cuerpos cetónicos conoces? Al menos uno. Así pues, entonces. Ya, el cetacetato. ¿Qué más? Muy bien, beta hidroxibutirato y acetón. Muy bien. ¿En qué condiciones se generan los cuerpos cetónicos antes de avanzar al siguiente? Ya, podría ser una hipoglicemia. Solo en eso ocurre, ¿había otra condición que tipo de generarse cuerpos cetónicos? ¿O alguna condición patológica, por ejemplo? Sí, cuando hay mucho tipo A. Pero, por ejemplo, hablando de alguna patología común, ¿hay alguna patología donde haya muchos cuerpos cetónicos? Es la diabetes. Exactamente. Recuerden, diabéticos que no son capaces de ingresar la glucosa a sus células hacen mucha beta-oxidación. Como hacen mucha beta-oxidación, generan muchos cuerpos cetónicos. ¿Es peligroso? Sí, es muy peligroso. Esos cuerpos cetónicos pueden llegar a un coma. Situación. 4. Ese tipo, entonces, también puede utilizarse para poder, por ejemplo, generar colesterol, generar entonces hormonas esteroidales. 5. Síntesis de lipoproteínas en el plasma. El hígado es capaz entonces de agarrar estos lípidos y enviarlos al resto del cuerpo como lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas envía el hígado? Ya tenemos que enviar principalmente la VLDL. Después, esa, no, esa no la envió ahí. La VLDL pasa a ser IDL y luego se LDL. ¿Qué características tenían estas lipoproteínas? Aterogénicas que pueden generar ateroma, placas de ateroma, placas de grasa en los vasos sanguíneos. Aterogénicas, de la aterosclerosis. ¿Ya? ¿Recuerdan la aterosclerosis? Bueno. ¿Recuerdan? Que genere un accidente cerebrovascular, un infarto del miocardio, una trombosis. ¿Hace falta saber cómo se hace? ¿Ah? ¿Hace falta saber cómo se forma? ¿Cómo se qué? Se forman. Con respecto a las células Sí. no, solamente saber que esa entonces puede estar generada o que hay estas proteínas que estimulan o aumentan la probabilidad de que ocurra. No van a preguntarle por las células ni nada de eso. Ah, bueno, ¿y qué otra lipoproteína? La única que se dice que es anti-aterogénica. HDL. La HDL, que es la que lleva los lípidos y colesterol de vuelta
a el hígado, ¿sí? Luego tenemos entonces 6. El hígado es capaz también entonces de liberar ácidos grasos a la sangre. ¿Cómo los libera? ¿Cómo los puede enviar la sangre los ácidos grasos? ¿A través de qué? ¿Qué proteína es capaz de movilizar ácidos grasos? La albúmina. Recordad que los triglicéridos cuando se rompen, pum, liberan glicerol que puede viajar solito y los ácidos grasos a través de la albúmina. ¿Quién estimula? ¿Qué hormona estimula todo esto y esta liberación? Recuerden que es el glucagón. El glucagón estimula la fosforilación de las lipasas que se activan al estar fosforiladas, cortan triglicéridos y de esa forma se liberan los triglicéridos, los ácidos grasos y glicerol a la sangre. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos dos hormonas muy importantes. Cada vez que hablemos de altos niveles de glucosa, recuerden la insulina entonces, que estimula glucogénesis, glucólisis, ¿hay que es? Glucógenogénesis, que es la síntesis de glucógeno, sí. También estimula la producción de triglicéridos, ¿sí? Y el contrario, tenemos el glucagón, que hace todo lo contrario. El glucagón va a estar solamente cuando falta glucosa, ni con glicemia, que estimula la ruptura del glucógeno, que se rompa el glucógeno y que tiremos glucosa, que básicamente hagamos gluconeogénesis, va a ser estimular todo lo que es de falta, va a ser la estimulación de beta-oxidación. ¿Qué más? Catabolismo de aminoácidos. Cada vez que falta glucosa se van a activar todos los otros metabolismos que son externos a la glucólisis y glucogenogénesis. Ruptura del glucógeno, entonces, glucogenólisis, ¿sí? Beta oxidación y catabolismo de los aminoácidos. Entonces, ojito cuando le damos el solemne, las condiciones que les den, cada vez que les hablen de ayuno, ustedes inmediatamente deben decir ayuno, falta glucosa, entonces está glucose. Y ahí ustedes piensan entonces en todo lo que podría estimular el glucose. ¿Sí? Como por ejemplo en este caso, la idea del hígado, si te falta glucosa, es producir glucosa, obviamente. Por eso necesita romper su glucógeno con glucogenólisis y necesita producir glucosa de lo que pille. ¿Sí? Entonces siempre traten de pensar en la condición, cómo el cuerpo tendría que compensar eso que está pasando. Por ejemplo, si me quedo sin glucosa y estoy haciendo ejercicio, ¿qué deben hacer mis músculos? Prácticamente, si mis músculos se quedan sin glucosa y quieren seguir haciendo ejercicio, ¿qué deberían hacer? ¿Qué deberían hacer? Ya, ciclo de Cori. ¿Y qué más podrían hacer sin energía inmediatamente? Beta oxidación, necesitarían entonces empezar a quemar grasas para generar energía. Y esto es lo último extra que les voy a comentar entonces, que básicamente entonces nuestros músculos en contracción, dependiendo del nivel energético que necesiten, obviamente ya sabemos que en cualquier ejercicio normal van entonces primero a usar la glucosa. Si no les queda glucosa, van a empezar entonces a usar los lípidos, van a hacer beta-oxidación. Y si no les queda ya más tanto de eso, entonces igual pueden usar cuerpos cetónicos. ¿Sí? Tienen tres fuentes de energía muy importantes. Obviamente también pueden entonces utilizar el glucógeno que tienen almacenado, pero el glucógeno solamente lo van a utilizar en ejercicios de alto impacto, ¿sí? Por lo tanto, nuestro músculo, dependiendo del nivel de ejercicio, es lo que va a utilizar. Si es en descanso o en actividades normales, como por ejemplo ahora yo que estoy moviendo mis manos, normal, puedo usar este tipo de energía. Pero si yo, por ejemplo, se me ocurriera en el gimnasio y empezar a levantar pesas y cosas más de alto impacto, ahí recién entonces mi músculo va a sentir que necesita utilizar sus almacenamientos de glucógeno. ¿Sí?
Y para eso, entonces, para toda esa utilización de energía, nosotros tenemos una molécula muy importante en los músculos que nos ayuda un poco a reciclar la energía, a reciclar un poco en el fondo esta producción de ATP, que es la creatina. ¿Les suena la creatina? ¿No está de moda, no? Ya, entonces, les cuento. Básicamente, cuando mi músculo está utilizando mucho ATP, tiene una forma de poder en el fondo almacenar el ATP, almacenar esta energía. Y esta energía para poder entonces liberarla y utilizarla rápidamente y también utilizarla para recuperarse rápidamente. A esto nosotros, esta forma de almacenaje de ATP se le llama fosfocreatina. Básicamente nuestros músculos tienen creatina, ¿sabes la creatina? Y esta creatina, cada vez que hay mucho ATP, es capaz de tomar el TP y convertirse en fosfocreatina. Esta fosfocreatina básicamente es una creatina que tiene guardado ATP. ¿Para qué? Para cuando estemos utilizando músculo, estemos en un momento en que me falte ATP, yo puedo utilizar esa fosfocreatina. Arroz, libero ATP instantáneamente para poder recuperar más rápido y poder también soportar los físicos. ¿Me sirve mi día a día? En mi día a día tengo todas las otras fuentes de energía. ¿Para qué me serviría efectivamente la fosfocreatina? Solo que mi cuerpo necesitara mucha energía. ¿Sí? Por ejemplo, como voy a hablar de ejercicios de alto impacto. Entonces, en ejercicios de alto impacto vamos a ver que el músculo tiene este almacenaje extra que es la fosfocreatina. ¿Sí? Que básicamente solo se va a utilizar en ejercicio intenso. Ojo con eso. El día intenso no es soleado, ejercicio intenso. Entonces, básicamente, si yo consumo creatina, pero yo ni siquiera voy al gimnasio, no hago ningún ejercicio intenso, no tiene sentido. Ya que me voy a almacenar, mi músculo nunca va a ocupar eso. Pero si yo soy una persona que le gusta mucho hacer ejercicio, que gusta mucho comer, por ejemplo, toda la creatina que yo consuma va a almacenarse en mi músculo como fosfocreatina. Y en el momento en que yo haga ejercicio intenso, voy a poder utilizar esa reserva para liberar ATP rápidamente. ¿Sí? Por lo tanto, la creatina básicamente es una forma de almacenaje para tener ATP rápido en ejercicio intenso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, indica el sentido de la reacción de una condición de ejercicio intenso. ¿Hacia qué lado iría entonces la flecha? Desde la fosfocreatina a la creatina, ¿cierto? No tengo aquí. Entonces, básicamente, cuando haya ejercicio intenso, el anterior, vamos a tener de la fosfocreatina hacia la creatina. El producto sería la creatina y ATP. En cambio, si estamos en reposo, lógicamente no estoy necesitando energía, por lo tanto, sería de creatina, fosfocreatina. Almaceno esa energía. Ese grupo fosfato de alta energía. Eso con respecto entonces a la creatina. ¿Qué realmente de creatina sí que bien? Como último, entonces, recordemos un poco el ciclo de Cori, que ya lo vimos, pero no quiero que se me olvide, probablemente va a haber también de esto. Entonces, recordar, mi músculo va a usar la glucosa, va a generar piruvato, y de ese piruvato, como se va a quedar sin oxígeno en algún momento con el ejercicio, va a producir lactato. No olvidemos el ciclo de Cori. El ciclo de Cori habla sobre que ese lactato va a viajar al hígado, va a hacer gluconeogénesis. Recuerda que es gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis produce glucosa para volver a enviarse al músculo. Eso es el ciclo de Cori. Involucra la gluconeogénesis. ¿Sí? El hígado necesita hacer gluconeogénesis. Por lo tanto, ¿en qué condiciones fluir? En una hipoglicemia. ¿Sí? Y lógicamente, si yo estoy haciendo tanto ejercicio como para en el fondo generar que ya ni siquiera me queda oxígeno, mi músculo está totalmente fatigado, probablemente ya no me queda mucha glucosa. ¿Sí? Así que en hipoglicemias. Así que eso con respecto al músculo. Vean bien las condiciones. Condiciones normales entonces, glucólisis, metaoxidación,
cuerpos cetónicos, ejercicio intenso, entonces ya empezamos a hablar de utilizar el glucógeno, la creatina, ¿sí? Bueno, fosfocreatina. Ausencia de oxígeno, fermentación, ácido láctico, entonces ciclo de Krebs. Y con respecto al cerebro, bueno, nosotros ya sabemos, el cerebro básicamente lo que más utiliza es glucosa. ¿Sí? No es capaz de usar líquidos, no tiene un almacenaje de líquidos, no hace detoxidación, solamente se va a hacer glucólisis y ciclo de Krebs. Entonces, básicamente, como es uno de los órganos que más energía utiliza mucha glucosa y obviamente en un estado de hipoglicemia, de ayuno prolongado, de inanición, lo único que le va a quedar al hígado hacer es poder mandarle cuerpos cetónicos, porque no puede enviar nada más. Recuerden, el hígado podría mandarle glucosa o cuerpos cetónicos. No hay nada más para enviar, ¿sí? Entonces, básicamente, si no hay glucosa, el cerebro va a jugar cuerpos cetónicos. Así que eso con respecto entonces a los distintos metabolismos. Traten de, por favor, ir recordando qué hace cada hormona. En el caso, por ejemplo, cada vez que hablemos de baja de azúcar, entonces sí o sí recordar que si falta glucosa, si hay hipoglicemia, actúa el glucagón, y glucagón solamente va a hacer que el hígado haga gluconeógeno. ¿Sí? Para aumentar exceso de glucosa, entonces todo lo contrario, el páncreas va a liberar insulina y la insulina entonces va a estimular la entrada de glucosa, la glucólisis, la metaoxidación, etcétera, y eso va a hacer entonces, perdón, no deoxidación, la oxidación gas, y eso entonces ayuda a disminuir la glucosa. Y por último, la más importante, el estrés. Aquí ya no estamos hablando si hay más simpático que actúa aumentando la adrenalina de la adrenalina. ¿Qué vimos sobre la adrenalina? Cada vez que hablamos de la adrenalina durante todo este curso, siempre decíamos glucagón y la adrenalina. La adrenalina actúa igual que el glucagón, ¿sí? Va a estimular las mismas cosas que el glucagón. Por lo tanto, también va a generar que se rompa el glucógeno, también va a ayudar a que haya detoxidación, ¿sí? Va a estimular exactamente lo mismo que el glucagón. Y eso va a generar que aumente la glucosa. Y es lógico, si yo estoy asustada y tengo que arrancarme de un león, básicamente mi cuerpo necesita energía rápida, glucosa libre para levantar. ¿Sí? Y con respecto al estrés más prolongado, que es el que me imagino que tienen para esta tercera tanda de celebres, cortisol. El cortisol, liberado por la glándula suprarrenal, también promueve la degradación de proteínas, te ayuda también a promover el uso de almacenaje y producción de glucosa. El cortisol en general, en el fondo lo que piensa es que el cuerpo está en un estado de alerta constante y necesita aumentar la glucosa para que tengamos energía para poder soportar este estrés tan grande que estamos viviendo. Así que también genera hipertensión. ¿Sí? Así que ahí están todos los efectos que vemos después de comer. Ahí ustedes lo podrán repasar después, básicamente de lo que estamos hablando. Todas las estrellitas son las cosas que sí están pasando gracias a la insulina. ¿Sí? ¿Qué cosas no están pasando? El uso de la glucosa. Y lo mismo con el glucagón. No, estoy acá. El ayuno. Vemos entonces, ahí vemos los rayitos que muestran lo que se está estimulando gracias al glucagón. ¿Sí? Y es lo mismo que estamos hablando todo este tiempo. Ahí les dejo entonces la tablita igual, obviamente, de lo que se activó y lo que se inactivó. Y por último, comentarles, es como un poco un dato random, ¿no es verdad? Esta tablita que habla sobre cuánto tiempo podría sobrevivir una persona en base a la energía que tiene almacenada. Por ejemplo, esta tablita habla y compara una persona, un hombre de 70 kilos y uno de 140 kilos. Y en esto entonces
Habla de cuánto peso tiene el triglicéridos, cuánto tiene proteínas, el músculo, etcétera. Y habla entonces que esa conversión la genera a calorías, para saber cuánto tiempo podría vivir una persona entonces que pesa tanto de 70 kilos y no de 140. Una persona de 70 kilos que solamente puede consumir su propia energía de tiempo, alcanzaría a vivir 6 meses. A pregunta de su propia energía que tiene almacenada. Y una persona de 140 kilos, obviamente, que tiene mucha más reserva de triglicéridos, etcétera, alcanzaría a vivir 14 meses, a costa de toda la energía que tiene almacenada. Básicamente, obviamente, sabemos que tendría que tomar agua, etcétera, sí. Pero a costa de toda la energía que tiene almacenada, entonces sí podría vivir mucho tiempo, ¿sí? Eso con respecto entonces a la integración. Me quedan 5 minutos, así que me los voy a gastar en que hagamos las preguntas.